Listos para otra inmersión profunda. Como siempre vamos directos al grano sin rodeos. Hoy nos sumergimos en la vida y el legado de Pitágoras de Samos. Un personaje fascinante y a veces enigmático. Sin duda, una figura rodeada de una aura casi mítica, pero a la vez alguien cuya influencia llega hasta nuestros días. Influencia en campos tan diversos como las matemáticas, la filosofía, la música, incluso en la cosmología. Totalmente. Todos recordamos el teorema, claro. Pero hoy vamos más allá de la fórmula. Queremos comprender las ideas clave de este pensador griego, ir más allá del mito, entender por qué su figura sigue tan vigente después de más de 2000 años. Y para esto hemos buceado en documentos históricos que nos dan pistas sobre su vida y el impacto de sus enseñanzas. Y lo que encontramos en esas fuentes es la imagen de un hombre brillante, no solo por sus descubrimientos, sino también por fundar una escuela con una filosofía de vida muy particular. Una filosofía que resonó profundamente en su época. Empecemos por el principio. ¿Quién era Pitágoras antes de la leyenda? Nació en Samos, en el Egeo, alrededor del 570 antes de nuestra era. Su padre, Mesarco, era mercader y su madre, Pitais, venía de una familia aristocrática. Y parece que desde muy joven mostró una gran curiosidad, una sed de conocimiento. Sí, así es. Las fuentes indican que recibió una educación muy completa en matemáticas, música, filosofía, y en Samos seguramente entró en contacto con las ideas de los filósofos jonios, una escuela de pensamiento muy influyente en ese periodo. Ahí entra Tales de Mileto, ¿no? Se dice que fue él quien le transmitió la idea de que el universo se podía comprender a través de principios matemáticos, una perspectiva que debió ser revolucionaria en su época. Totalmente. Lo interesante es que esa visión de Tales no se quedó en una simple idea para Pitágoras. Se convirtió en la base de todo su sistema filosófico y espiritual. Tomó esa idea y construyó una cosmología donde los números eran la esencia de la realidad, no solo herramientas para contar. También se habla de la posible influencia de Anaximandro y sus ideas sobre un universo ordenado. ¿Qué papel crees que jugó en el pensamiento de Pitágoras? Anaximandro, con su idea de un cosmos regido por un orden intrínseco y en constante cambio, probablemente influyó en esa concepción pitagórica de un universo con leyes subyacentes. Aunque no hay mucha información sobre esto, la noción de un principio fundamental que rige la realidad era central para ambos. Y luego están los viajes. Pitágoras fue como un trotamundos de la antigüedad en busca de conocimiento. Egipto, Babilonia. Se habla incluso de la India y Persia. Efectivamente. Los documentos históricos sugieren que su estancia en Egipto fue clave para su desarrollo en matemáticas, geometría y astronomía, aprendiendo de los sacerdotes egipcios. Y Babilonia era un centro de conocimiento avanzado en aritmética y numerología. Sin duda, estos viajes ampliaron sus horizontes. Y esas posibles incursiones en Oriente. ¿Cómo encajan esas influencias místicas en su pensamiento, con ese énfasis en las matemáticas y la razón? Es difícil verificar hasta dónde llegó en esos viajes, pero la posible influencia de las tradiciones místicas de India y Persia podría explicar algunos aspectos de la filosofía pitagórica. Por ejemplo, la creencia en la metempsicosis o la importancia de la purificación espiritual. Sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Bueno, después de absorber todo ese conocimiento, regresa a Grecia. Pero no se queda en Samos, su isla natal. Se traslada a Crotona, en el sur de la actual Italia, alrededor del 500 a.C. ¿Qué le llevó a fundar su famosa escuela allí? Los documentos históricos apuntan a problemas políticos en Samos como causa principal de su marcha. En Crotona encontró un ambiente más favorable para sus ideas. Lo interesante es que la escuela pitagórica no era solo un centro de aprendizaje, sino una comunidad con reglas estrictas y una filosofía de vida muy definida. Sí, a menudo se la describe como una especie de secta religiosa y filosófica. ¿Qué significaba formar parte de este círculo? Implicaba un código de conducta muy estricto, con una fuerte creencia en la purificación espiritual a través del estudio de las matemáticas y la música. Era una forma de vida ascética. Se abstenían de ciertos alimentos, como las habas, que tenían un significado simbólico para ellos. Y la organización interna también era peculiar con los ecusmáticos y los matemáticos. ¿Cómo funcionaba esta jerarquía del conocimiento? Los acusmáticos estaban en la fase inicial. Absorbían los principios básicos y las normas éticas de Pitágoras. Escuchaban sin debatir para comprender bien la base de la comunidad. Y los matemáticos, una vez dominaban esos fundamentos, pasaban a una fase más avanzada. Podían investigar y debatir para ampliar el conocimiento de la escuela. Hablemos ahora de sus enseñanzas y descubrimientos. Empecemos por lo más conocido, las matemáticas y el teorema de Pitágoras. Aunque ya se conocía antes, parece que Pitágoras y su escuela fueron los primeros en demostrarlo formalmente. Eso dicen los documentos. El teorema se usaba en Babilonia y Egipto, pero la contribución de Pitágoras fue elevarlo a una verdad matemática demostrada a través de la lógica. Lo importante aquí es el énfasis en la demostración rigurosa, que se convirtió en un pilar de las matemáticas griegas y de la ciencia posterior. También estudiaron los números figurados triangulares, cuadrados y descubrieron los números irracionales.
Debió ser un shock para una comunidad que creía que todo se podía expresar con números enteros. Totalmente. La existencia de números irracionales, que no se pueden expresar como fracción exacta de dos enteros, fue casi una herejía para ellos. Se dice que lo mantuviera en secreto durante un tiempo porque desafiaba su idea de que los números racionales eran la base de la realidad. Imagínate, su visión del mundo se basaba en la idea de que todo se podía dividir limpiamente como una tarta. Y de repente descubren que hay líneas que no se pueden dividir perfectamente, sin importar lo pequeñas que hagas las porciones. Eso cuestionaba su comprensión del orden del universo. Y luego está su trabajo en música y matemáticas. La idea de que la armonía musical se puede reducir a proporciones matemáticas es increíble y tuvo un impacto enorme. Lo fascinante es la conexión que establecieron entre el sonido y el número. Descubrieron las relaciones matemáticas en los intervalos musicales, la octava en proporción 2.1 a la quinta en 3.2, experimentando con el monocordio. Y eso les llevó a la idea de que el universo se rige por esas mismas armonías matemáticas. De ahí viene la teoría de la armonía de las esferas. Y esto nos lleva a su filosofía y metafísica, la creencia en la metempsicosis, la reencarnación del alma. ¿Cómo encaja esto con su visión matemática del universo? Para Pitágoras Shinta, purificar el alma era el objetivo de la vida. Y el conocimiento, sobre todo el matemático, era el camino. La metempsicosis implicaba un ciclo de aprendizaje del alma a través de diferentes vidas, y entender las leyes matemáticas del universo era un paso crucial para la elevación espiritual. Y esa convicción de que el universo se rige por principios matemáticos, de que los números tienen un significado divino, ¿cómo influyó en su visión del mundo y la de sus seguidores? Esa creencia impregnaba toda su filosofía. Para los pitagóricos, los números no eran solo para contar. Eran entidades con propiedades místicas y simbólicas que revelaban la estructura de la realidad. Veían orden y armonía en el cosmos, y las matemáticas eran la clave para desvelar ese orden. Pero esta comunidad tan influyente, con ideas tan particulares, también tuvo conflictos. Parece que su poder en Crotona les creó enemigos en las élites políticas. Así es. Los documentos hablan de una creciente influencia política de la escuela, lo que generó tensiones, y al final hubo un ataque contra la comunidad pitagórica. Un evento que marcó el fin de su etapa en Crotona. Pitágoras tuvo que huir buscando refugio en Mataponto, donde murió. Hay diferentes versiones sobre sus últimos momentos. Sí. Algunos dicen que murió de hambre en el exilio y otros que fue asesinado. Lo que está claro es que su vida tuvo un final turbulento, como si reflejara la intensidad que despertaba su escuela. A pesar de la destrucción de la escuela y la muerte de Pitágoras, su legado no desapareció. Sus ideas siguieron influyendo en Occidente. Totalmente. Sus contribuciones a las matemáticas fueron la base de la geometría y la teoría de números. Platón y Aristóteles reconocieron su deuda con el pitagorismo. Y la idea de un universo gobernado por principios matemáticos fue clave para la revolución científica siglos después. Incluso en el Renacimiento, científicos como Kepler se inspiraron en la armonía de las esferas para sus teorías astronómicas. Es increíble cómo una figura de hace más de 2000 años sigue presente en la ciencia. Lo más destacable es que Pitágoras fue más que un matemático. Se convirtió en un símbolo de la búsqueda de conocimiento y la armonía a través de la razón. Su legado nos recuerda la conexión entre matemáticas, filosofía y nuestro deseo de comprender el universo. Sin duda, Pitágoras fue mucho más que el teorema que lleva su nombre. Fue un filósofo, un líder y para algunos una figura mística que buscó los secretos del cosmos a través de los números. Su vida, con ese halo de misterio, deja una huella imborrable en nuestra forma de ver el mundo. Un legado que nos invita a reflexionar cómo encaja esa antigua creencia en un universo matemático con la ciencia actual. ¿Qué nos dice sobre la realidad el hecho de que sigamos buscando patrones matemáticos para entender el mundo? Una pregunta profunda y estimulante para el futuro.